hermana Mary, está delicadita. Pastor Pablo me llamó esta mañana, hermana Oti, para que lo pusiéramos en oración también. A nuestro hermano Luis lo operan mañana, está por acá. Y luego de la cirugía va a estar 2 días en intensivo, o sea que es un poquito complicado. Y les invito también a orar por el liderato religioso, por los pastores. Es bien difícil pastorear en este tiempo, bien difícil, por los vientos contrarios. Uno, y pues porque no tenemos el acercamiento, no es lo mismo pues, no estar tú a tú ahí con la persona que por un teléfono. Y todo eso pues trae consecuencias y quisiera uno hacer un poquito más, pero realmente está imposibilitado. Así que nada, vamos a estar orando por eso al final del culto y seguimos orando los unos por los otros. La oración es poderosa. ¿Ok? Les voy a compartir un pasaje hoy que lo hemos predicado otras veces, pero lo voy a compartir específicamente por lo puntual que es para este tiempo que nos ha tocado vivir. O sea, para este tiempo que vivimos, entiendo que con un poquito de entendimiento y de profundidad en el pasaje, Dios nos va a marcar una realidad de lo que estamos viviendo. Así que necesito que hoy me pongan mucha atención. Como dice mi nieta, ven acá. Póngame en atención como nunca antes le han puesto atención a un predicador en su vida en el día de hoy. Porque lo que dice aquí, si le echamos mano y es como yo lo estoy viendo, es para que nosotros, el pueblo de Dios, empecemos a actuar de una forma diferente. Es más, voy un poquito más. Dios ya nos está preparando para proclamar el mensaje del Evangelio y para decir, somos de Dios sin miedo ninguno. Sin miedo ninguno. Y luego veremos las consecuencias. El pasaje que vamos a utilizar se encuentra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Hoy no lo vamos a terminar completo el mensaje, la historia. Les voy a pedir que después ustedes sigan leyendo en sus casas y estudiándolo. Y el domingo que viene, si Dios permite, pues complementamos el mensaje, la historia. Y después les prometo que cojo 1 o 2 domingos de vacaciones y traemos otro predicador, ¿ok? Pero por lo menos por hoy y por el domingo que viene me tienen que escuchar. Vamos ahí. Voy a quitarme esto para sentirme más cómodo. Primera de Reyes 17. Y lo voy a compartir tratando de ir como a manera de estudio bíblico para que veamos que lo que le estoy predicando no me lo invento yo, es la palabra de Dios y está ahí. ¿Ok? Lo tienen, Primera de Reyes, capítulo 17, dice así. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a dejarlo ahí. Que Dios bendiga su palabra y nos hable a través de la misma en el día de hoy, conforme a nuestras necesidades,
pero mayormente conforme a sus propósitos, a lo que Dios quiere con nosotros. ¿Ok? Bien. La palabra de Dios se explica por sí sola y eso es lo bueno que tiene. Y este pasaje comienza diciendo entonces. Ese entonces es un adverbio de tiempo que lo que quiere decir es que precede a lo que va a seguir, ¿verdad? O precede, mejor dicho, a lo que ya se dijo. Pues vamos entonces a ver qué fue lo que ya se dijo, qué era lo que estaba pasando cuando la Biblia ahí dice ahí entonces, y lo que tenemos es que irnos un poquito más arriba. Si nos vamos al verso 29 del capítulo 16, que está antes de ese, nos vamos a dar cuenta cuál era el panorama de aquel tiempo para que viniera esa palabra entonces y viniera ese mensaje a Elías. Y miren lo que estaba pasando en aquel tiempo, a ver si no se le parece a lo que está pasando en estos tiempos de nosotros. Dice el verso 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Acab es el gobernador. ¿Ok? Ya estamos en política. Porque, y miren por qué fue que hizo más mal, fue más malo que los que estaban anteriores que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, escuchen esto, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento a precio de la vida de Segub, su hijo mayor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Vamos a las noticias en detalle. ¿Qué era lo que estaba pasando? Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel. O sea, es cuando comienza a reinar Acab, este rey. Y cuando comenzó a reinar, cuando empezó a gobernar, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los anteriores. Si lo trajéramos en ajo y habichuela en el año 2020, le dice, mira, este que es del partido rojo o del partido azul, es más malo que los que gobernaron azules en el tiempo pasado y que los que gobernaron en rojo en el tiempo pasado. Este es más malo. Eso es lo que está diciendo ahí. Y nos está diciendo por qué es que es más malo. Nos está diciendo que por qué es que es más malo. Porque se casó también con una mujer pagana y trae a esa mujer pagana, Jezabel, y empiezan a imponer la religión pagana y a destruir y a matar a los profetas de Dios. Empiezan a romper, a destruir los templos de Dios y a sustituirlos por templos paganos, por dioses paganos, por Baales, para eliminar la adoración a Jehová, el único y verdadero Dios. ¿No te extraña que han empezado a sacar la Biblia de las escuelas? ¿No te extraña que están tratando de imponernos una legalización de la prostitución? ¿No te extraña que no se puede hablar de religión en la escuela? ¿No te extraña que nos están amenazando con eliminar las escuelas cristianas de nuestro sistema? ¿No te extraña que están tratando o que están ya casando hombre con hombre, mujer con mujer
y están destruyendo todo lo que es la adoración al Dios único. ¿No te extraña que lo están tratando de sacar de todos los lugares? ¿No te extraña? Eso provoca la ira de Dios. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Y esta gente empezó a hacer así. Este hombre, que era el gobernador, que era el rey, que Dios lo puso allí, entonces va y empieza a buscar dioses ajenos. Empieza a hacer alianzas, ¿no te suena esa palabra? Con dioses ajenos, con Baales, para sustituir al Dios de Israel. Empiezan a destruir todos los templos y empiezan a construir templos a Baal para eliminar la adoración a Dios. Y para colmo, se junta con una mujer pagana que su especialidad es eso, adorar a los Baales, adorar a otros dioses. Y esa es la que realmente es la fuerza, el mando detrás del trono. Acá parece que es un tipo medio blandengue. Y está, sí, para decirlo como lo dice el pastor Pablo, que no estoy aquí, en la casa donde la gallina cacarea y el gallo calla, hay problemas. Y ese era el caso aquí. O sea, Jezabel era la esposa, pero el que mandaba, y Acab era el rey, el gobernador, pero el que mandaba era Jezabel. Y empezó, y cuidado que esos vientos vienen por ahí. Y esos vientos vienen por ahí. O sea, y van a seguir destruyendo todo lo que es la adoración a Dios, sacándolo del sistema, tratando, o sea, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo, tratándonos de hacernos ver que eso es bueno, cuando hasta por la naturaleza gime, lo vemos naturalmente. Y eso provocó, dice aquí, la ira de Jehová. Porque le fue, entonces miren lo que sigue diciendo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Miren, los que han reinado antes de estos tiempos de nosotros, nos han hecho eso todo filtrado por ahí, que si o ni qué. Estos que presumen reinar ahora, nos los están anunciando. Estos nos están diciendo, si yo salgo, legalizo la prostitución. Si yo salgo, legalizo la marihuana recreativa. Eso nos lo están avisando ya. Y eso es contrario a la voluntad de Dios cristiano. No podemos pensar igual que como piensa el mundo. Dios llamó a su pueblo a ser un pueblo diferente. ¿Que nos va a costar? Nos va a costar. Pero hay que pararnos en la brecha. Entonces, dice aquí, hizo altar, miren lo que sigue diciendo. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. O sea, eso no es malo. Le fue ligera cosa, o sea, eso no es nada. Que se case hombre con hombre, eso no es nada. Que se case mujer con mujer, eso no es nada. Que se legalice la prostitución, eso no es nada. Y por ahí, ¿cómo que no es nada? O sea, ¿qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros nietos? Y entonces sigue diciendo que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam y tomó por mujer a Jezabel, que ahí es donde se siguió complicando la cosa, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. O sea, lo próximo que hizo fue, vamos a hacer un templo a los Baales y vamos a adorar los Baales y vamos a sacar a Dios, vamos a sacar a Jehová del medio. Entonces, dice el verso 33, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Provocaron la ira de Dios. Los otros dos versos, 34 y 36, el verso 34 no lo voy a cubrir porque es una profecía que había ya y se cumplió en ese tiempo, pero para el mensaje de hoy no tiene mucha incumbencia que yo lo comparta. Pero miren lo que dice así. Acab hizo una imagen de acera, ya entonces ellos pensaron que con haber eliminado los profetas de Baal, de Jehová, y sustituirlos por profetas de Baal, que por haber eliminado los templos de Jehová y sustituirlos por templos de Baal, que por estar implementando e imponiendo
la adoración a dioses ajenos, ya todo estaba resuelto. Y si ese capítulo terminara ahí, pues diríamos, pues se acabó la adoración a Dios, que era lo que ellos estaban pensando. Ellos estaban pensando, erradicamos la adoración a Dios con esto. Se acabó el cristianismo, los eliminamos, no tienen parte en la escuela, no tienen parte en la Constitución, no tienen parte, o sea, eliminamos completamente el cristianismo, eliminamos la adoración a Dios, pero se habían olvidado que el Dios de los cielos, que el Dios todopoderoso, que el Dios omnipotente estaba contemplando todo eso. Y ahí es donde viene entonces el capítulo 17, verso 1. En medio de ese panorama, en medio de esa circunstancia, cuando todo se veía gris, cuando se pensaba ya que no había adoración a Dios, que el cristianismo se había apagado, que no había posibilidad ninguna de seguir hacia adelante, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, déjame contextualizarte, qué bueno que tenemos tiempo hoy, no va a ser tan extenso. Pero déjame contextualizarte esto, porque a mí me gustaría que hoy saliéramos aquí diciendo, yo soy Elías, tú eres Elías. Elías era un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros. Dice el capítulo, dice Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras, pero que oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió en Israel durante 3 años y medio. Y si es un hombre sujeto a pasiones igual que las mías, si es un hombre sujeto a pasiones igual que las de cada uno de nosotros, es un hombre común y corriente, nosotros también podemos orar. Era sujeto a pasiones igual que nosotros, era un hombre común y corriente igual que nosotros, pero oraba fervientemente. Y parece que Elías estaba orando fervientemente cuando esta situación estaba pasando. Y yo te voy a decir qué era lo que estaba orando. Elías estaba orando la palabra de Dios. Cuando oramos la palabra de Dios, se va a cumplir, porque la misma Biblia dice, si cualquier cosa que pidieres conforme a mi voluntad, yo lo haré. Y miren lo que Elías está orando. En Deuteronomio, ya Moisés había advertido al pueblo de que si el pueblo se apartaba, de que si el pueblo cogía otros caminos, de que si el pueblo se iba tras otros dioses, tras otros ídolos, Dios iba a cejar la llave de los cielos. Dios no iba a permitir que lloviera más. Miren, se lo voy a leer, después lo buscan. Deuteronomio 11, verso 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. ¿Lo quieres más claro? ¿Lo quieres más clarito? Elías estaba orando, este pueblo está corrupto, se corrompió, el gobernador está corrupto, el gobernador lo que está imponiendo es que se adoren Baales, sustituir la adoración a Dios. Y tú has dicho, Señor, en tu palabra, que cuando nos apartemos de ti nos vayamos por detrás de otros dioses. Tú vas a cejar la llave de los cielos. No va a llover sobre la tierra, va a haber un juicio, no va a haber fruto y vamos a pagar las consecuencias. Y eso era lo que estaba orando Elías en medio del panorama de lo que estaba sucediendo. Bien, entonces dice la Biblia, donde empezamos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Le hago un poquito de énfasis aquí también. Si usted busca en todos los mapas y todo, Galaad lo va a encontrar. Pero Tisbita no lo encuentra. Lo que posiblemente nos quiere decir es que era de un lugar insignificante. O sea, no era muy significativo de dónde era Elías, porque aquí lo significativo es que Elías era un hombre como tú y como yo. Un hombre corriente, sujeto a pasiones, pero que estaba orando fervientemente. Y entonces, en medio de ese fervor de oración que tiene Elías, Dios va obviamente y le habla. Y entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, o sea, este hombre vino, estaba orando, esto está pasando, esto es producto de la mala administración de Acab, del mal gobierno de Acab,
de la injuria, de llevarnos a la desolación, destruyendo los Baales, destruyendo los templos de Jehová. Y dijo a Acab, y miren lo que le dijo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esa simple vista no dice gran cosa, pero lo que está diciendo es: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ustedes se olvidaron de Jehová, ustedes sacaron a Jehová del plano, ustedes no quieren adorar a Jehová, ustedes tienen otros dioses. Pero yo vengo a decirte que delante de ese que ustedes ignoraron, delante de ese que ustedes creen que está muerto, que no existe, delante de esa presencia es que yo estoy. Le está diciendo Acab, yo estoy en tu presencia, pero estoy en la presencia de uno que es más grande que tú, de uno que es más poderoso que tú. Y acuérdense, Acab tenía los Baales eran los dioses de la fertilidad, eran los dioses de la lluvia. Eran los dioses que hacían producir la tierra. Y aquí este hombre lo está jetando. O sea, hay que tener los pantalones en el sitio. Hay que estar orando de corazón. Hay que estar bien pegadito a Dios. Para entonces venir y pararse delante de Acab, que él sabía que lo que se estaba fijando era que lo mataran, a que lo liquidaran. Y viene y le dice: vive Jehová. O sea, a ese que ustedes eliminaron, a ese que ustedes no cuentan con él, a ese que ustedes están blasfemando, él vive, en cuya presencia estoy. Y para demostrarte eso dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Santo. Eso es un profeta que va de frente, que le dice al rey, al gobernador: mire, esto es lo que hay. Tú estás dirigiendo a este pueblo a la idolatría, a que se aparte de Dios. Tú no estás contando con Jehová, con el Dios vivo. Pero ese es el Dios real, ese es el Dios vivo. Tú le estás sirviendo a los Baales, tú le estás sirviendo a otros dioses. Pero vive Jehová Dios, en cuya presencia estoy, que aquí no va a haber más lluvia sino por mi palabra. Tú dices que tus Baales son los dioses de la lluvia. Tú dices que tus Baales son los dioses de la fertilidad. Vamos a ver de qué cuero sale más cojea. Si de tus Baales, el Dios que haga llover, ese es el Dios de Israel. ¿Te atreves a pararte así delante de la gente y decir: yo soy? Aunque me digan que soy de la época de los dinosaurios, aunque me digan que soy retraído, aunque hasta bruto nos están diciendo, porque no somos modernistas, porque no tenemos mente abierta. ¿Qué mente abierta? Lo que tenemos son valores basados en la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos, valores basados y principios en la palabra de Dios. Que no queremos provocar a nuestro Dios a ira, que lo que queremos es adorarlo y agradarlo, para que un día Él nos mire y diga de nosotros: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bendito sea el Señor. Y se paró delante del rey y lo retó, porque lo que le está diciendo en buenas palabras es: tú eres el rey, tú eres Acab, pero yo estoy, vive Jehová, el Dios que tú le estás echando para el lado, al Dios que tú quieres sacar de contexto, al Dios que tú dices que está atrasado, al Dios que tú dices que no ama a todos iguales, al Dios, y por ahí para abajo, dice: a ese Dios al que yo le sirvo, y delante de ese Dios te digo: aquí no va a llover más, ¿sabes? Y no va a llover más por mi palabra, cuando yo lo diga. Bravo. Entonces, ahí era para que lo mataran, porque está delante de la autoridad del rey. Ahí era para que lo mataran. ¿Por qué ustedes creen entonces que en el verso 2 seguidamente dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán? Está diciendo: te van a matar, cumpliste la encomienda, hiciste lo que tenías que hacer, pero vete, que yo te voy a esconder, porque esta gente te va a matar. Esta gente te va a matar. Hermanos y hermanas, a nosotros no nos van a matar con lanza y espada por ahora, pero nos están matando con los comentarios, nos están matando con las críticas, nos están matando con las posiciones que otros asumen, que es como les dije ahorita, piensan que porque somos creyentes y defendemos la moral y defendemos los valores, piensan que somos anticuados, que no tenemos educación.
como dije, perdonen piensan que somos brutos, que estamos en la época de los dinosaurios, que no tenemos mente abierta. No, 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 no. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y eso no es negociable. Y eso no es negociable. Y que tengamos que pagar un precio, lo vamos a pagar. Muchas veces vamos a tener que posiblemente escondernos y torear situaciones, pero lo hacemos por la palabra del Señor. Pero el mensaje sigue. Dice, apártate de aquí y vuélvete, o sea, te van a matar. Y lo buscaron. O sea, esto es una historia que la tenemos que leer completa, pero después usted se va a dar cuenta que lo buscaron por cielo y tierra, como la canción que yo le canto a Camilita, la mía. Yo le canto, si Camilita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por agua en un buque de guerra y si por tierra en un tren militar. Pues así estaban buscándolo, lo estaban buscando por todos lados, lo querían matar porque no llovió. Y al no llover, la economía se liquida. Y no llovió no por un mes, no llovió no por un año, no llovió por 3 años y medio. Y todo el mundo sabía, esto es por culpa del profeta Elías que le dijo a Acab, aquí no va a llover más. Aquí no va a llover más. Sentencia de Dios. O sea, Dios cierra la llave de paso cuando nosotros lo provocamos a ira. No esperes que Dios te bendiga si estás haciendo contrario a su voluntad. No te puede bendecir, no te va a bendecir porque Él no va contra su palabra. Y entonces, ante esa situación, Elías tuvo él le dice que huyera, o sea, que se escondiera. Y le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ese verso está espectacular. Espectacular. Número 1, porque lo manda que se aparte, ¿verdad? Que se esconda. Se va al Kerit, que lo podía esconder en otro sitio, pero donde menos lo podían encontrar era ahí. ¿Ves? Y esa es una de las razones por qué los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. Porque imagínate que estuviese escondido ¿verdad? En ese lugar y todos los días pasara Pastor Moisés con una loncherita para allá. Dice, yo cuando era el Pastor Moisés con una loncherita para allá, ¿a quién ir a alimentar? O sea, obviamente lo van a seguir y lo van a delatar. Esa es una de las razones. Pero hay una más poderosa todavía. Elías se iba a tener que enfrentar a los profetas de Baal. Y para enfrentarnos a los profetas de Baal, antes de enfrentarnos con los profetas de Baal, tenemos que ser entrenados y capacitados por nuestro Dios. Y la razón número 1 es que tenemos que confiar que lo que Él ha dicho en su palabra, Él lo cumple. Y Él se fue al arroyo, no peleó. Y ustedes se imaginan los cuervos trayéndole pan y carne por la mañana. No me pregunten si era de Kentucky o si era de Church, de donde le traía la carne y el pan. Pero la Biblia dice que le traía pan y carne por la mañana y por la tarde. Otro punto. Los cuervos lo que se dedican es a robar. Si usted busca historia en Google por los cuervos, son aves que comen gojoñas, o sea, los animales muertos o quitarle un animal muerto a otro para comer. Sin embargo, Dios le está diciendo, aquellos que menos tú te imaginas, aquellos donde menos tú piensas que va a venir la provisión, cuando yo tengo un plan y una promesa, la cumplo porque la cumplo, se va a dar. Es como una historia que está trilladita por ahí, pero la de otros días de una señora que estaba escuchando una estación cristiana y estaba pasando mucha necesidad porque no tenía comida. Y llamó a la estación cristiana, mira, yo no tengo ni comida ni para mí ni para mis hijos, pídalen a Dios que Dios haga misericordia y me provea. Y había un ateo escuchando a la estación cristiana. Y dice, ya tú verás qué broma le voy a gastar a la vieja esta. Lo debía hacer añadillo. Y le mandó a 2 mozalbetes allá con 5 paquetes de compra. Y le dice, vete a esta tal dirección. Allí hay una señora que está llorando y pidiendo comida porque le estaba pidiendo comida a Dios, perdiendo el tiempo. Y tú le vayas a estos 5 paquetes de comida y cuando ella pregunte quién lo envió, tú le vas a decir, el diablo te envió estos paquetes. Y así fueron los mozalbetes y le llevaron la comida. Y la señora se puso bien contenta, bien alegre al recibir las 5 bolsas de compra. Y alabó a Dios.
Y los mozalbetes se quedaron con las ganas y dice, pero ¿y qué? ¿No nos va a preguntar quién le mandó esto? Y ella le dijo, no me interesa quién lo mandó. Gracias al que lo mandó. Lo único que yo sé es que cuando mi Dios da órdenes, hasta el diablo obedece. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Si tengo que usar los cuervos para cumplir mi plan, los cuervos voy a usar. Así que le empezó a enseñar confianza al hombre. O sea, tienes que confiar en mí y tenemos que confiar en la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho en su palabra, Dios le había dicho, yo te voy a alimentar, te voy a llevar carne, los cuervos te van a llevar carne y te van a llevar pan y beberás del arroyo. Y allí estaba Elías comiendo pan, comiendo buenos carbohidratos, bien alimentadito, ¿verdad? Y bebiendo del arroyo. Pero miren el próximo verso. Dice, beberás del arroyo y yo mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está junto al Jordán. Escuchen otra vez más. Esto no es cuestión de memorizar versos bíblicos. Esto no es cuestión de saber mucha Biblia. Eso es bueno. Pero lo mejor de todo es escuchar la palabra de Dios y hacerla. ¿Ven el mismo principio del domingo pasado? Dios le habla, él escucha, pero él fue conforme a la palabra de Dios. O sea, no podemos decir, ay, tengo una promesa de Dios, pero me quedo sentado aquí como una estatua. Espera, no, muévete, esfuérzate y sé valiente. Haz lo que Dios te mandó a hacer. Y él se fue y obedeció la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios muchas veces va contra nuestros deseos. Pero si es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y si uno ora fervientemente, y si uno está buscando la voluntad de Dios, y si uno quiere agradar a Dios, y si uno tiene la cosmovisión de este tiempo, de que las cosas están mal y van peor, y a lo malo se le llama bueno, y a lo bueno se le llama malo, algo tenemos que hacer como cristianos. Algo tenemos que hacer como cristianos. Por lo menos un votito. Un voto en contra. Por lo menos. Para dejar de decir, no, yo no soy, yo tengo quien me represente con dignidad, yo tengo quien me represente con valores, yo tengo quien abogue por mí. Yo no tengo por qué aprobar la prostitución, yo no tengo por qué aprobar el matrimonio gay, yo no tengo por qué aprobar la droga, yo no tengo por qué hacer eso. Hay otras opciones, Dios tiene otros valores, Dios tiene otros principios. No hacer eso es provocar la ira de Dios, porque si no tuviéramos opción, ¿verdad? Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente a Jordán. Fíjense que el texto dice se fue y vivió. O sea, no se fue y estuvo allí 2 días, ni pasó un weekend, vivió. Se estima que 6 meses, quizás 9 meses estuvo allí, esperando. Acuérdense que estuvieron 3 años y medio sin llover, y había 3 años y medio que lo estaban buscando. Él se tuvo que ir a esconder, sabrá Dios cuánto tiempo allí. Y vivió. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. O sea, él empezó a ver la fidelidad de Dios. De que el Dios a quien él, acuérdense, esto empezó él orando, él contemplando un panorama de la situación que vivía su nación. Él oró a Dios, Dios, ¿qué yo puedo hacer por esto? Dios le dice, tú eres este hombre, ven acá, ve allá donde acá, aparte de que ora, es obediente, obedece la palabra del Señor. Aparte, y esto es una parte aquí, y hay veces que Dios nos lleva así a nuestro arroyo de Querit, que es un lugar de soledad, donde te sientes solo, donde no te procuran mucho, donde estás en el anonimato, donde no eres el más popular, donde no tienes la mejor promoción, donde no estás buscando ser promocionado, ni ser visto por YouTube, ni para que me den like. No, en una parte ahí Dios preparando y Dios trabajando tu corazón. Te tengo que decir esto en palabras del Señor. Para enfrentarnos a los Baales, que está un poquito más adelante, hay que pasar primero por el Querit. Hay que pasar primero por la escasez, hay que pasar por la dependencia de Dios, hay que pasar por el sustento de Dios. Después tenemos que pasar por la experiencia de la viuda, después tenemos que saber lo que es Dios resucitar un muerto, después tenemos que saber cómo es que Dios provee para que entonces yo ir a hacer frente a ese choque de demonios.
Esto no es tan fácil y Dios está llamando a un pueblo a que nos preparemos porque tú eres Elías y yo soy Elías. No, aquí no hay otro que pueda hacerle frente al rey, sino la iglesia del Señor. Que le tenemos que decir, tú estás en contra de los valores del reino, tú estás en contra de los postulados de Dios, tú estás en contra de los principios de Dios. Y Jehová Dios vive, en cuya presencia estoy. ¿Okay? Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Miren el verso 7. Y la dejamos ahí para entonces la próxima semana coger el resto de la historia, que es interesante también. Dice, pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Eso nos enseña tanto. Eso nos enseña tanto. Número uno, que el Dios que da el agua también la puede quitar. Y sigue siendo soberano. ¿Ok? Que lo que Dios nos da, excepto la salvación y el amor, no es eternamente. Que Dios te dio un trabajo, también se te puede acabar. Que Dios te dio salud, también se te puede acabar. Que entraste en una relación, también se te puede acabar. Que tenías dinero en el banco, también se te puede acabar. Qué fuerte es vivir cuando un arroyo se está secando. Qué fuerte es. Pero Dios tiene que hacernos pasar por esa. Dios tiene que hacernos pasar por esa porque Dios quiere que pongamos nuestra mirada no en el arroyo, sino en el Dios del arroyo. No en lo que Dios me dio, sino en el Dios que me dio. Ahí yo le aplico lo que dice el salmista en el Salmo 73. ¿Se acuerdan? Que estaba quejándose porque veía prosperar los impíos, los que no le servían a Dios. Dice, en cuanto a mí, por poco más se llevaran mis pies. ¿Verdad? Porque vi el prosperar de ellos, vi la grosura en sus ojos, los vi gordos y colorados. Pero termina diciendo, cuando entré al templo, contemplé el fin de ellos. Y más adelante dice, que a mí me parte el corazón y se me hace un nudo aquí, ¿a quién tengo yo en el cielo, sino a ti? Y fuera de ti no quiero nada en la tierra. Ese es Dios. Cuando lleguemos a una relación como esa, ¿de qué me importa tener yo todas las bendiciones del mundo si no tengo a Dios? O decir como el salmista en el Salmo 42, mi alma tiene sed de agua, no, de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios vivo. Y entonces aquí, pasados algunos días, se secó el arroyo. Un arroyo no se seca de un día para otro. Y eso es lo que a veces nos sigue traspasando, ¿sabes? Cuando estamos hablando de relaciones sentimentales, tú empiezas a ver el distanciamiento. Y ya no hay las caricias que habían ayer. Ya no hay los cariñitos que habían ayer. Ya no hay la complacencia que había ayer. Ayer antes te servían el plato con una velita, con una buena servilleta, con agua fría. Al otro ya te dice, cómetela si quieres. Se va secando el arroyo. Y si pasa un tiempito y dice, caliéntatela. Se va secando el arroyo. Y los arroyos que se van secando duelen. Yo no sé si tú has pasado por sequedad económica, donde antes tenías la cuenta bancaria muy buena, donde todo estaba muy bien, donde tenías muchas proyecciones, pero las proyecciones fallan. A veces tú hiciste el mejor contrato, el mejor compromiso, pero no fallaste tú, te falló el otro. Y el arroyo se empezó a secar. Y muchas veces quizás te pasa como a mí, que voy a ver si me llega un chequecito en el cojeo y lo que me llegan son 3 facturas de cobro. La cosa se sigue poniendo peor. Y tú ves que se va secando. Y primero era un río quizás a caudales, después va cediendo, después poquito a poco. A lo último lo que queda es un hilito. Y tú dices, wow. ¿Sabes? Y ya tan pronto se va secando, ya tú sigues maquinando. ¿Para dónde me voy? Dejo a esta perdida, dejo a este perdido, dejo esto perdido. Y empiezas a maquinar por ahí. Pero fíjate que el profeta no hizo eso. El profeta esperó que se secara el arroyo. El profeta esperó que se terminara la cosa. Porque si estamos en la voluntad de Dios, si estoy allí producto de una oración, si estoy producto de una obediencia,
Dios va a responder a eso. Y tan pronto se secó, y pasados algunos días, se cerró el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Era obvio, para eso había orado él, para que no lloviera. Y Dios contestó la oración y se secó. Y ahora él era partícipe. Ven que era un hombre sujeto a pasiones igual que las de nosotros. O sea, estaba padeciendo lo mismo que padecía todo el mundo. Por eso yo siempre digo que Dios usa a los profetas en el mismo exilio, o sea, en Babilonia, pues de allí mismo. Dios no nos va a traer un extranjero, no nos va a traer gente que nos hable a ajo y habichuela de lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Tú tienes situaciones, yo tengo situaciones. Todos tenemos situaciones. Yo sé lo que es ver secarse el arroyo, yo sé lo que es tener necesidad, yo sé lo que es haber presupuestado. Y cuando vengo, Dios, pero ¿y qué pasó? Fulano falló. Fulano no me respondió. Fulano, es más, doy un poquito más, me traicionó. Y dice, ¿qué es esto? O sea, pero todo eso está dentro del plan de un Dios magnífico, que no está haciendo otra cosa que enseñándonos a que confiemos en Él y no en los dones y en los beneficios que Él nos ha dado. Cuando lleguemos a ese punto estamos maduros. Pero mientras sigamos confiando en que yo tengo una cuenta en el banco, en que yo tengo un buen seguro, en que yo tengo un buen trabajo, todo eso se puede acabar. Cuando todo eso se acabe y lo único que te quede es Dios, amén, gloria a Jesucristo. Porque de ahí es que vamos. Y entonces dice que vino luego el Señor le habló y le dijo que pasara a Zarete, y ya eso vamos a empezar la otra semana, o sea, pero él esperó hasta ahí. Punto bien importante que les quiero dejar saber en este momento que lo pasé para tomarlo ahora al final. Es bien importante, la Biblia dice en el original, en el verso 4, cuando dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ese allí está bien acentuado en el original. O sea, lo que el profeta está diciendo es, Dios va a enviar su bendición allí a donde Él te dijo que tú debes estar. No te vayas a otro lugar pensando que la bendición te va a llegar allá, porque no es allá, es en el allí de Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros es, ¿estamos en el allí de Dios? ¿Estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos? ¿Por qué? Porque si le obedecemos, si estamos en el allí de Dios, Dios va a enviar los cuervos allí. Hasta los cuervos, yo pienso que Dios los seteó, le puso un GPS y allí es. Y la bendición va a llegar allí. Si tú no obedeces a Dios y no estás allí, la bendición va a llegar, pero posiblemente se va a amontonar y se va a perder. ¿Qué beneficios tiene entonces la obediencia a Dios? Tú no vas a conseguir que Dios te ame más porque tú le obedeces. Dios te va a amar igual. Te ama si le obedeces y si no le obedeces. Pero lo que la Biblia dice es que Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Si tú te vas para allá, Dios va a ser fiel y va a traer la bendición acá, a donde la prometió que te iba a estar. Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? No es que Dios demuestre su fidelidad con nosotros, sino que cuando nosotros somos obedientes, nosotros entonces somos recipientes de la bendición de Dios. Esa es la diferencia. ¿Quieres ser recipiente de la bendición de Dios? Está en el allí de Dios. Haz lo que Dios te ha dicho que haga. Procura hacer lo que Dios te ha dirigido a hacer. Y yo aquí les voy a decir, en este tiempo que estamos viviendo, yo pienso que el más que el que menos, estamos conscientes del bagaje político que estamos viviendo, que es David contra Goliat, ¿verdad? Todo, miren, no nos llamemos ignorancia. Yo nunca he predicado de esto, nunca. Los que me conocen que empezamos saben que es la primera vez que yo hablo de esta forma. Pero no podemos faltarle a la inteligencia. Estamos viviendo con un gobierno y con unos políticos anticristianos, antievangélicos, anti el reino de Dios. Eso no se puede tapar el cielo con la mano.
Unos dicen abiertamente no, otros dicen abiertamente no, pero otros dicen, bueno, pero ¿para qué no? Sí o no, sí aquí, no acá. No, vamos con los valores del reino. Algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Y yo pienso que el allí de Dios es que nos paremos en la brecha, y digamos sin temor ninguno, yo soy de Cristo. Yo soy de Jesucristo, Él representa a mí. Lo que representa mis valores, tras eso voy. Y por lo menos empezamos por ahí. Quizás no logremos esto de un día para otro, pero tampoco nos podemos quedar dejándonos coger golpes y golpes y golpes como si no contáramos, como si no es... Yo pago contribuciones igual que cualquiera, o cuidado si hasta más que mucho. Y porque soy cristiano me tengo que callar. No, si yo tengo las consecuencias también. Y yo estamos criando nietos que van a ir a las escuelas y le van a influenciar con la perspectiva del género, con agendas escondidas. No podemos tapar el cielo con la mano, eso está ahí. Y todo eso provoca la ira de Dios. Hay que pararse de frente y defender a Dios, defender lo que Dios dice. En el próximo capítulo, o el próximo sermón, el domingo, voy a tratar de coger las dos perícopas, el de la viuda y el de los Baales. Pero le anticipo algo desde hoy. Acuérdense, el problema ahí era sequía como la sequía que estamos teniendo espiritualmente y moralmente en nuestros tiempos. Eso no se puede tapar, eso está ahí. Esa sequía no va a pasar. No va a venir lluvia de bendición espiritual y moral a nuestras vidas hasta que no erradiquemos de nuestros corazones los baales que están ocupando el lugar de Dios. Tan sencillo como eso. Mientras haya algo ocupando el lugar de Dios, la lluvia no va a venir. Dios la tiene condicionada. Fíjense que, me adelanto, cuando Elías degolla a los Baales, entonces le dice a su siervo, vete y asómate a ver si ves alguna nubecita. Y él fue 7 veces. Dice, no veo nada. Y Elías dice, bueno, ya los Baales no están, ya todo lo que estorbaba la comunión de Dios se eliminó. ¿Qué está pasando? No, vuelve 7 veces. Y a la 7ª, ¿qué le dice? Veo una pequeña nube allá en el horizonte, una pequeña nube como la palma de una mano. Y le dice, unce tu carro, que viene lluvia en abundancia. Una vez los Baales son erradicados, la bendición y el avivamiento que estamos pidiendo va a llegar a nuestra vida. Yo soy Elías, tú eres Elías. Estemos en el allí de Dios. Amén. Dios me lo bendiga.